Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Politics. Mi nombre es Dana. Mi nombre es Doménica. Mi nombre es Cielo. Mi nombre es Lenin Meri. Mi nombre es José. Mi nombre es Iván. Mi nombre es Nicole. Ya, hablaremos sobre la realidad virtual en el campo de la psicología clínica. Y como sabemos, en las últimas décadas los avances en la investigación han impulsado bastante el desarrollo y el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo de la realidad virtual, que es algo que está sonando bastante hoy en día y que en el ámbito clínico nos ha ayudado bastante a mejorar los tratamientos que se dan en terapia. Bueno, siento que la realidad virtual dentro del ámbito de la psicología clínica es muy importante porque nos permite trabajar, con los pacientes y tener como un aporte adicional, una herramienta que nos ayude a mejorar nuestro tratamiento en el paciente y que puede tener efectos positivos a largo plazo. También esto nos facilita bastante dar un diagnóstico un poco más preciso y efectivo, se podría decir. También en la educación nos podemos seguir formando sin necesidad de ir a cursos o algo así, porque incluso la realidad virtual puede llegar a ser mucho más precisa. Y en sí la realidad virtual puede ayudar a que en sí las terapias, digamos, o tratamientos en sí psicológicos se enfaticen más que todo en ya demostrar cuál es la eficacia clínica y en sí como que no estemos dando solo vueltas y en sí ya tratar directamente los síntomas del paciente, obviamente incluyendo esto de la realidad virtual. También en el ámbito clínico nos da la capacidad para exponer a nuestros pacientes a diferentes entornos que les causen malestar, que de eso también ya les vamos a hablar ahora. Esta herramienta es muy útil en el ámbito de una desensibilización sistemática. Esto quiere decir ir exponiendo las diferentes patologías, enfermedades o miedos que se irán explorando a continuación, de poco a poco al paciente y de una manera no agresiva ni invasiva, es decir, como es algo virtual, se puede similar mucho a la realidad, pero no es como tal la situación del problema o lo que al paciente le incomoda o le causa temor, ansiedad o las diferentes patologías o problemas que vamos a ver a continuación. Pero antes de seguir, yo diría que la realidad virtual es más que nada un aporte a la utilización de técnicas de diferentes tratamientos. O sea, sería como una herramienta, como ya mencionamos, pero no sería de tomarlo como opción principal para tratar diferentes trastornos o problemas mentales, sino que sería como un apoyo. Ya, entonces empezamos hablando sobre la realidad virtual en sí enfocadas en las fobias específicas. Bueno, en este tema yo quiero hablar sobre en sí, como dijiste, las fobias y la ansiedad. Aquí a los pacientes podemos exponerles obviamente gradualmente alguna fobia, por ejemplo, si tienen miedo a volar o a las alturas, las arañas, siento que podemos ponerles imágenes para que ellos, vayan experimentando esto poco a poco y, cuando les toque de verdad enfrentar o ver una araña, lo puedan hacer y no tengan tanta ansiedad. No sé ustedes qué opinan. Digamos, yo creo que como, bueno, en sí yo tengo fobia a las aves, pero creo que no sería bueno, ir como tú dices directamente en sí a mostrarme una ave realmente. Yo creo que sería mejor como que de dibujitos o sonidos, que todo eso me vayan exponiendo de poco a poco, pero creo que sí es bastante efectiva. Exacto, yo igual personalmente tengo bastante vértigo, bastante miedo a las alturas, entonces creo que igual tendría que ser algo progresivo, no sé, por ejemplo, de piso en piso o algo así, porque no puede ser directamente un rascacielos así con el visor de realidad virtual. Entonces igual siento que sería muy efectivo, ya que digamos me caigo pero no me va a pasar nada, pero igual ya estuve expuesto a poder enfrentar la fobia, ¿no? Igual esto se ve de forma muy real, ¿no? Así como hay estos juegos donde te ponen así las gafas y estás haciendo una montaña rusa, que no sé, yo he visto videos donde la gente reacciona muy mal, se saca las gafas y es como que exponerle así de una, obviamente esto no se va a hacer en terapia, pero sí puede llegar a pasar, dependiendo también del paciente, ¿no? Claro, sí, es importante tener un ambiente seguro, esta realidad virtual hace que el paciente, como dije, se sienta seguro y no tenga miedo. En todo caso, si se siente muy alterado, simplemente se retiran las gafas, no le va a pasar nada. Entonces, esto de la realidad virtual ayuda mucho en este ámbito de la ansiedad y las fobias. Bueno, siguiendo con otro tema que queríamos tratar es la realidad virtual en contraste con el TCA.
Ya, entonces tenemos que partir de que los trastornos de conducta alimentaria eh, son un problema muy común en la actualidad. Estos se caracterizan por una distorsión en la imagen que tiene la persona de su cuerpo, de su peso. Entonces, en la realidad virtual es una técnica la cual actualmente se está utilizando con mayor frecuencia, ya que esta nos ayuda podría ayudarle al paciente a tener una imagen corporal de sí mismo más apropiada, debido a que se puede materializar esta imagen negativa que tiene el paciente sobre sí misma, sobre su peso, sobre cómo se ve, sobre cómo piensa que las demás personas le ven, así pudiendo tener un diálogo directo con el terapeuta que está tratándole acerca de esta imagen y cómo combatirla. También diversos estudios han demostrado que en la realidad virtual los pacientes con TCA suelen adaptarse mejor al tratamiento, ya que pueden ver a la realidad virtual como un juez imparcial, el cual no les va a juzgar, no les va a criticar, ni es un ambiente seguro en el cual pueden expresar lo que sienten. Igual sería también una desensibilización sistemática acerca a la fobia, al miedo que se genera a la ingesta de alimentos, todo esto debido a la imagen corporal negativa que tienen de ellos mismos, y cómo una comida puede significar un miedo tan grande por el hecho de aumentar la masa corporal. Entonces sería igual una lenta exposición a los alimentos y a las situaciones incómodas que genera estas inseguridades con el cuerpo, como no sé, en un ejemplo de la investigación decía poder irse a la playa tranquilamente aceptando el cuerpo, pero esto igual en un proceso de poco a poco, y esto demuestra que la realidad virtual puede ser una herramienta muy efectiva para el tratamiento de los TCA. Bueno, yo considero que un tema también que tú dices de los TCAs es algo que está presente, que las personas no pueden reconocer en sí la realidad de la enfermedad o en sí cómo son las consecuencias. Creo que la exposición en sí en la realidad virtual les podría ayudar a mejorar este síntoma, que creo que es bastante grave, lo que les lleva hasta a la muerte, ¿no? Exacto, sí, es muy grave, es muy difícil tratar estos trastornos. Sin embargo, la realidad virtual puede llegar a ser una herramienta efectiva, ya que podemos llegar a vernos tal cual somos y no como nuestra mente nos dicta, ¿no? En el caso del TCA. Ya, ahora el siguiente tema que queríamos tratar es la realidad virtual y psicosis. Sí, primero hay que tener en cuenta que es la psicosis, que bueno, es un trastorno mental grave que altera bastante la capacidad mental de una persona, y esto hace que pierda el contacto con su realidad. Aquí la persona puede tener falsas creencias, alucinaciones acerca de lo que está pasando, de quién es, o de ver o escuchar. Entonces, la realidad virtual se ha adentrado bastante en el estudio de la psicosis. No ha sido fácil tampoco porque es un trastorno bastante delicado. Entonces se está explorando una herramienta terapéutica que ayude a las personas con estos trastornos, incluyendo la esquizofrenia, que pues, se sabe que es bastante complicado de tratar, ¿no? Según estudios, están realizando pruebas en entrenamiento en habilidades sociales, donde se crean, puede ser mediante el uso de gafas igual, se crean los entornos virtuales donde el paciente puede practicar la interacción con los demás, podría crear su propio entorno, y de esta forma podría mejorar sus habilidades sociales en un entorno donde él se sienta seguro, no juzgado y en tranquilidad sobre todo. Esto siempre guiado y controlado de parte del psicólogo. Esto ayuda a reducir los sentimientos de aislamiento social y también mejorar la confianza para tener relaciones sociales sanas. También está la terapia de exposición para alucinaciones y delirios, que esta ha causado un poco más de complicaciones debido al grado de exposición al paciente. Es muy rápida, ¿no? Ajá. Entonces aquí los pacientes se exponen de poco a poco a situaciones que podrían llegar a desencadenar alucinaciones o tal vez delirios. Esto también en un entorno virtual, ya sea creado por el paciente o por el psicólogo, siempre y cuando esté controlado. Esto permite a los terapeutas que se ajusten a los escenarios donde probablemente puedan tener alucinaciones y así. El beneficio de esta es que permite que los pacientes puedan enfrentar sus miedos y delirios de una manera más sana, más segura,
y eso también ayuda a reducir bastante el impacto. Bueno, creo que también en sí en lo que mencionaste de la esquizofrenia, lo que yo un poco sé es de que los pacientes como que sienten que la mayoría de las personas están en su contra, entonces creo que también esto implementar la realidad virtual les podría ayudar como que en sí ven la realidad que a veces algunos comentarios o algunas, bueno en sí que las personas en sí tratan, no siempre van en contra de ellos, no siempre ellos tienen que estar a la defensiva en sí. Ya, también Daniel Freeman se ha involucrado bastante en este contexto de realidad virtual y psicosis, y él enumera algunas ventajas del uso de la realidad virtual en este contexto, ¿no? Que es la evaluación de síntomas, que permite situar al paciente en escenarios virtuales, como ya les dije, donde se pueden observar sus reacciones, sus comportamientos. Entonces así podemos complementar las evaluaciones y sacar un diagnóstico más preciso. También establece las correlaciones, donde facilita la mediación en tiempo real de respuesta fisiológica y comportamientos ante estímulos específicos, ayudado obviamente a la realidad virtual. También la identificación de variables predictoras, que permite identificar factores individuales que influyen en la manifestación de síntomas, como la preocupación y la paranoia, que es normal, ¿no?, en la esquizofrenia. Bueno, ahora vamos a seguir en sí con las ventajas, pero ya en global, digamos, en sí cómo la realidad virtual interviene en la psicología clínica. La primera ventaja es el control preciso de la exposición. Bueno, como ya lo venimos mencionando, creo que hay que controlar los estímulos que vamos a presentar al paciente y también en sí a las situaciones, para que no sea como que algo muy brusco y que facilite como que la recuperación del paciente. Tenemos también la flexibilidad y disponibilidad. Bueno, en sí los pacientes pueden practicar en cualquier momento, en cualquier lugar donde se sientan en sí más cómodos, y ya no van a depender del horario de otra persona, o como que exponerse en sí a salir de la casa en sí, como que ya es más cómodo. También tenemos la inversión y el realismo. Esto más que todo se refiere a que podemos proporcionar una experiencia que sea como que real, pero o sea, al mismo tiempo no es real, que el paciente esté consciente en sí de que no se está exponiendo así. También tenemos a la creación de situaciones extremas, que es más que todo que permite simular a situaciones extremas o que sean en sí bastante difíciles. Como creo que eso ya más que todo es enfocado a las fobias, debido a que creo que, bueno, en sí las personas que tenemos fobias sabemos lo difícil que es enfrentar y como que cómo nos afecta en sí. También tenemos a la privacidad y confidencialidad. Bueno, en sí, como ya lo venimos mencionando, esto es algo bastante cómodo, y esto permite que los pacientes se sientan como que en su casa y que en sí no tengan que enfrentar a temores de, digamos, de que otra persona les esté escuchando y que en sí se burle, decir como que, tienes miedo a esto, o así. O como que de los pacientes que sufren esquizofrenia, que en sí se sienten atacados por los comportamientos y también por los comentarios que hacemos hacia ellos. Bueno, siento también que otra ventaja de ahí podría ser que permite la realidad virtual es que sea personalizado, o sea, se adapta a cualquier tipo de trastorno y a cualquier necesidad o capacidad de las personas. Entonces, lo que permite que el tratamiento sea más específico y efectivo, entonces es una gran ventaja. Claro, también hay que tener en cuenta que también es muy accesible y que, no sé, ahora la tecnología está al alcance de nuestras manos, desde nuestro teléfono. Existen los visores que solo poniendo el teléfono en el visor se puede conectar, ¿no? Y es una tecnología muy accesible. Y en sí ya es más cómodo para el paciente, que no tenga que, como ya lo mencioné, ir a un consultorio, como que esperar hasta que el terapeuta llegue, a veces todas esas situaciones que se presentan. Y una persona con, no sé, vértigo no se va, o sea, no puede tratar su vértigo subiéndose una montaña. No, entonces es muy brusco. Ajá, entonces resulta muy efectivo y es como de pasito a pasito. Bueno, yo quisiera hablar de lo malo de la realidad virtual, de las desventajas, los puntos malos que he ido viendo y oyendo en este podcast. En realidad, la realidad virtual no es muy común en todo el mundo y no todo el mundo tiene acceso, por lo que es muy difícil crearlo. O sea, tiene un costo elevado también esta tecnología, por lo que no todo el mundo puede acceder a ello, y también los profesionales, para poder
utilizar esto en conjunto con sus pacientes, tienen que especializarse, tienen que estudiar cómo funciona esto, cómo se tiene que hacer, cómo se aplica y en general así. También algunas limitaciones técnicas serían la dificultad para crear estos softwares o programas, juegos, etcétera. Son muy complejos y requieren mucho tiempo y trabajo de varias personas en conjunto para poder crear este tipo de tecnología. También los tratamientos que se pueden aplicar tienen efectos secundarios los cuales pueden afectar, como por ejemplo en la esquizofrenia. Yo diría que las personas que acudan a realidad virtual que padezcan esquizofrenia pueden crear efectos secundarios como salir de esa realidad y pensar, o sea, me refiero a que quitarse las gafas de realidad virtual y volver al mundo real puede crear una confusión en su mente y puede hacer algo peor y podría empeorar su trastorno. Ya, sí, esto es súper importante igual porque, como mencioné, se debe de hacer en un ambiente controlado, básicamente, porque si no va a pasar lo que justamente mencionó Iván, que la persona al salir de esta realidad virtual, que obviamente no es real, y ver su día a día, su enfrentamiento con la vida puede ser bastante difícil, pero también para esto sirve, ¿no?, la realidad virtual para como que incorporar esta realidad creada por uno mismo y incorporarla a la que sí es realidad, ¿no?, a la que vivimos día a día. Bueno, siento que otra desventaja de esto, bueno, creo que ya mencionaron un poquito eso, o sea, como que puede generar malestar, digamos, puede ser cansado para los ojos, digamos, yo especialmente que uso lentes, o sea, siento que sería un poco molestoso estar a cada rato como con esas gafas, entonces, no sé, siento Claro, que en sí nos dicen que no nos expongamos tanto al brillo en sí de lo que tienen los aparatos electrónicos, entonces esto creo que sí va a causar un efecto a largo tiempo en sí en las personas y en la salud más que todo física. Bueno, esperamos que les haya gustado. También analizar esto en casa con sus amigos, saber obviamente que esto, bueno, según mi opinión y espero escuchar la de los demás, no nos va a poder reemplazar la inteligencia artificial en un ámbito de consulta, ¿no? ¿Ustedes qué creen? bueno, sí, yo considero que no nos va a poder como reemplazar, porque siento que somos personas, entonces no va a reemplazar este contacto físico. Bueno, yo en conclusión quisiera decir que de lo que hemos hablado de cómo se trata, a qué tipo de enfermedades mentales se puede aplicar y todo, con sus ventajas, desventajas, pero a modo de opinión personal diría que esta tecnología en un futuro puede avanzar y ser mejor. Podría mejorar los aspectos negativos como las desventajas, podría solucionarlos y hacer que sea más accesible para todo el mundo. Y en general diría que es una buena opción para psicólogos clínicos como dentro de la carrera de la que estudiamos. Y bueno, también creo que sería importante recalcar que bueno, la realidad virtual se debe ajustar a cada persona, como ya lo venimos mencionando, pero en sí debemos tener esto bastante en mente, no es que como que vamos a exponer a un paciente esquizofrénico a una realidad muy brusca o más que todo considerando en sí los síntomas de cada paciente. Sobre un aporte más sobre esto, la realidad virtual está revolucionando a la psicología clínica al crear entornos controlados y seguros donde los pacientes pueden enfrentar sus miedos de manera efectiva. Imagina a alguien con miedo de paralizante a volar. En lugar de tener que subirse a un avión real, puede usar un simulador de vuelo virtual que le permita practicar y desafiarse en su entorno controlado. Esto no solo facilita una exposición gradual y manejable, sino que también reduce significativamente la ansiedad asociada. Del mismo modo, el trastorno de la conducta alimentaria como la anorexia, la bulimia. La realidad virtual permite a los pacientes ver representaciones reales de sus cuerpos y trabajar activamente en la corrección de percepciones y distorsionadas. Este enfoque innovador facilita una comunicación más efectiva entre el paciente y el terapéutico, proporcionando un espacio seguro para que el paciente pueda afrontar sus situaciones más difíciles. Sin embargo, a pesar de esto, en estos entornos,
la implementación de la realidad virtual en la práctica clínica no está exactamente de desafíos. Los costos asociados con el desarrollo y la implementación de las aplicaciones de realidad virtual son elevados, lo que puede limitar su accesibilidad. Además, tanto terapeutas como pacientes necesitan una formación especializada para utilizar estas tecnologías de manera efectiva. También es crucial elaborar las precauciones éticas y de seguridad, asegurando que el uso de la realidad virtual sea responsable y beneficioso para los pacientes. A pesar de estos obstáculos, el potencial de la realidad virtual para mejorar la efectividad de los pacientes en psicología es inmenso. Proporciona herramientas poderosas e innovadoras que permiten a los pacientes enfrentar y superar sus desafíos emocionales en un entorno controlado y seguro. En resumen, la realidad virtual está cambiando las reglas del juego en la terapia psicológica, abriendo nuevas posibilidades y haciendo que el tratamiento sea más accesible y efectivo para muchos. Igual, retomando como último punto, otra vez lo de la sustitución del ser humano, yo considero que de igual manera, aunque pueda llegar a pasar, una máquina nunca va a tener la empatía ni el factor humano que se tiene en la terapia y pueden ser herramientas muy, muy efectivas. Sin embargo, considero que lo importante es tener una empatía y tener el factor humano. Como aporte final, la realidad virtual en la psicología va a ser usada cada vez más en la psicología para así ayudar a las personas con problemas emocionales. Esta tecnología nos va a permitir crear entornos virtuales donde los pacientes puedan enfrentar sus miedos de manera segura. Por ejemplo, alguien con miedo a volar puede practicar esto en un simulador de vuelo virtual en lugar de subirse a un avión real. Además, la realidad virtual puede ayudar a quienes tienen trastornos alimentarios o fobias en específico al simular situaciones que les cause ansiedad, ya sea comer ciertos alimentos o estar en espacios cerrados. Las ventajas son claras. La realidad virtual nos va a permitir controlar con precisión lo que experimenta el paciente y va a estar disponible en cualquier momento y lugar. Dentro de casos de éxito en la aplicación de la realidad virtual en la terapia, la efectividad de la realidad virtual en la terapia psicológica brilla a través de casos reales. Pacientes que enfrentaron fobias paralizantes encontraron en la realidad virtual un aliado para superar sus miedos. También estudios de casos respaldan sus mejoras significativas, respaldando así la utilidad y el potencial de transformador de esta tecnología en la salud mental. Y en las consideraciones y limitaciones del uso de la realidad virtual, a pesar de sus beneficios, la realidad virtual no está exenta de desafíos. Algunos pacientes pueden experimentar mareos o náuseas durante esta exposición virtual y la tecnología no se adapta a todos por igual. Sin embargo, abordar estas limitaciones con precaución y ajustar el enfoque según las necesidades individuales puede maximizar los beneficios terapéuticos. El papel del profesional en la terapia con la realidad virtual es un reflejo de colaboración entre la mente humana y la tecnología. El terapeuta sigue siendo una figura crucial en el proceso, guiando y adaptando la experiencia virtual para así abordar necesidades específicas del paciente. Lejos de reemplazar al profesional, potencia su capacidad para brindar un enfoque holístico y efectivo, abriendo nuevas perspectivas en la terapia psicológica. Ha traspasado las fronteras de la ciencia ficción para así convertirse en una herramienta tangible en la terapia psicológica. Su capacidad para sumergir a los pacientes en situaciones controladas y facilitar la confrontación por temores ofrece un enfoque fresco y eficaz para el tratamiento. A medida que esta tecnología evoluciona, también lo hacen nuestras perspectivas en la terapia, lo que nos insta a adoptarla con responsabilidad y visión. Y la realidad puede tener límites, pero la imaginación y la innovación van a ser infinitas. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden siempre mantener el límite con la realidad virtual, que en exceso es malo. Gracias. Gracias. Sí, sí.